Una sociedad se construye con todos y todas. En este momento se abre un espacio para el debate y para diferentes realidades dentro de un mismo país. Aquí comienza Aún es tiempo. Somos la voz ciudadana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del Aún es Tiempo. Estamos hablando del capítulo 8 de esta temporada 2024, correspondiente al día martes 23 de abril de 2024. Nos estamos juntando todas las semanas con distintos invitados, panelistas, para conversar sobre distintas materias de interés actual, presente y también futuro. Muchas veces la contingencia, pero otras veces, como el tema de hoy, algunos temas que son más profundos, más reflexivos, que a veces pasamos por alto y no nos damos cuenta de la tremenda importancia que tienen. Ese tema lo va a presentar, como suele ocurrir todas las semanas, el periodista Andrés Marín Zúñiga, quien se incorpora ya a este programa, quien es el productor periodístico que nos va ayudando todas las semanas tanto a preparar los contenidos como a ver también a los invitados. Y los invitados esta semana son ya personas que han estado con nosotros anteriormente. Estamos hablando de John Campos Benavides, abogado, doctor por la Universidad del País Vasco, diplomado en teología, profesor visitante de la Universidad Pontificia de Salamanca. Bienvenido, John, a esta conversación del Aún es Tiempo. Y también nos acompaña en esta ocasión para comentar, para reflexionar juntos, otro habitué de la casa, no solamente de este programa, sino también de Estudio Ciudadano, el psicólogo y trabajador social Pedro Iturrieta Vergara. Bienvenidos todos a esta conversación del Aún es Tiempo. Y para incorporar el tema que vamos a tratar hoy día, quiero entonces darle la palabra inmediatamente al periodista Andrés Marín Zúñiga para que haga la introducción del tema de hoy. Activa tu micrófono, Andrés. Así es, Alejandro, porque este tema es sumamente importante, porque es una discusión trascendental que toca sobre todos los temas más importantes actualmente en la política y a nivel cultural. Tras 5 años de trabajo, el 25 de marzo de 2024, el Santo Padre aprobó la declaración Dignitas Infinita y ordenó su publicación. Corresponde a un documento de 20 páginas que presenta la postura de la Iglesia Católica en los temas valóricos. En esta declaración, el Vaticano reafirmó su oposición a los cambios de sexo, la teoría de género, la maternidad subrogada, así como al aborto y a la eutanasia. Cabe mencionar que esta publicación se realiza en un contexto en el cual las posiciones más progresistas, posmodernas, han logrado influenciar a gran parte de la población occidental, especialmente a jóvenes de países desarrollados de Norteamérica y Europa, pero también en Sudamérica y en este caso los más influenciados, países como Argentina, Uruguay y nuestro querido Chile. Muchas gracias, Andrés Marín, por esa introducción de este documento tan interesante que ha sido publicado solo hace unas semanas. Ha sido recogido por algunos medios de comunicación con estos titulares como el que estaba mencionando, donde se destacan aquellos aspectos más importantes para la prensa, para los periodistas. Pero acá tenemos otras personas que se dedican a estudiar, se dedican a analizar estas cuestiones con mayor profundidad. Partimos contigo, John Campos Benavides, gracias por participar en este programa. ¿Qué te pareció el contenido de este documento papal, John, para partir a introducir estos temas? Muchísimas gracias, Alejandro, Andrés y Pedro, por la bondad y la generosidad que ustedes tienen de invitarme una vez más a su programa. Yo quisiera partir el día de hoy rindiendo un sentido homenaje a la reina Isabel. Hoy estaría de cumpleaños, ¿no? Del año 1451, a propósito de principios, valores y la formación de Occidente. Ella representa la base fundante de este nuevo mundo, de la nueva América, de la nueva España. Creo que es justo y necesario que, así como entró el pecado al mundo, dice la Escritura, por una mujer también se reincorporó la naturaleza humana perdida a través de la Virgen María, pero también por una mujer se reincorporó este nuevo mundo a la esfera cultural de Occidente y de Europa. Y somos hoy día eso, ¿no? Somos Occidente. Esta región es Occidente gracias a
el esfuerzo intelectual y espiritual y dedicación política de una mujer tan trascendente en la historia de la humanidad como es la reina Isabel. Así que feliz cumpleaños para ella, que nos acompaña seguramente desde el cielo. Bueno, este documento, este aporte, este nuevo aporte que hace el magisterio de la Iglesia, este documento que emana del dicasterio, de un ministerio, que es el Ministerio para la Doctrina y la Fe, ¿no? No podría ser de otra manera, porque efectivamente, más allá de las contingencias o la valoración temporal que algunos aspectos contingentes de la realidad política, social y económica del mundo, la Iglesia tiene que ser fiel al principio del Evangelio. O sea, allá hace 2000 años atrás, cuando Cristo funda la Iglesia, dice unas palabras que son certeras, ¿no? Llama a Pedro, Petrus en latín, Kefas en arameo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro se convierte en este modo en la cabeza de la iglesia, el primer encargado de la comunidad fundada por Cristo. Después de Pedro vendrá Lino, Cleto, Clemente, Sicto, Cornelio, Crisógono, Cosme, Damián y hasta el día de hoy Francisco. Son más de 200 y tantos pontífices, figuras relevantes, que conservan efectivamente el mandato del Evangelio. Este documento tan clave y preciso es justamente aquello, ¿no? Es devolverle a la esencia original del mensaje de Cristo que ha acompañado el desarrollo de la humanidad durante 2000 años. Yo con eso quiero partir solamente señalando para no monopolizar el diálogo ni el programa. Creo que es el reflejo esencial de aquel mensaje original que se ha mantenido imperturbable, más allá de las contingencias políticas que la Iglesia también tiene y sus imperfecciones, porque es una comunidad formada por personas, por hombres, naturaleza caída. Sin embargo, somos vasos de barro que llevamos un gran tesoro, y el tesoro es el mensaje original. Muchas gracias por esa introducción breve, pero clara y precisa, que me deja pensando, te lo voy a preguntar más directamente en la siguiente vuelta, John, pero me deja pensando de que este documento de alguna manera es una especie de reivindicación de una serie de principios y valores de la Iglesia que parecía que se habían visto un poquito golpeados, incluso por la conducta del mismo actual Papa Francisco, que para muchos, y me incluyo, creemos que es un Papa bastante progresista o demasiado progresista a ratos. Pedro Turrieta, tu momento para que nos des tus primeras impresiones sobre este documento tan interesante que estamos revisando el día de hoy. Activa tu micrófono, por favor. Bueno, gracias Alejandro. Igualmente agradezco la invitación de compartir con ustedes esta instancia de reflexión. Bueno, no puedo sino estar de acuerdo con John. Creo que la Iglesia Católica tuvo un rol significativo durante mucho tiempo en nuestra sociedad y fue fundante de ella. Por eso hablamos de una sociedad occidental de raigambre judeo-cristiana. Lideró la cultura de manera amplia desde la perspectiva fundante de ciudades, de estados, de valores y de principios rectores que son más o menos los que hasta de alguna manera hoy día compartimos, pero que se han ido desdibujando con el tiempo, producto de una mirada que podríamos llamar de resignificación, de deconstrucción, de desinstalación, que en definitiva ha ido desdibujando ese impulso que nos hablaba John, que nació hace un poco más de 2 milenios, y en donde también hay que decir que la Iglesia no estuvo exenta a este influjo de construcción. Tú hablabas del Papa, pero esto viene de mucho antes. John, que es una persona más experta, que tiene estudio de teología, sabe lo que fue el Concilio Vaticano II, sabe los grandes debates que se dieron allí. Él sabe también probablemente todo lo que fue el enfoque más sociológico versus teológico, y donde la Iglesia de alguna manera se inclinó a una mirada sociológica de la perspectiva de su apuesta discursiva. Miguel Porodowski, un sacerdote polaco, indicaba claramente que la Iglesia se enfocó en una deidad mucho más sociológica, y cuando se enfoca en una deidad sociológica se debilita
porque se hace contingente, se hace de alguna manera vinculante a los tiempos y no trascendente y superior a los tiempos. Entonces, esta mirada, este nuevo documento de Dignidad Infinita que nos trae a la reflexión, como que busca recuperar la esencia inicial de la Iglesia y pretende clavar algunos puntos de trascendencia y de esencia permanente, que vamos a ver qué resultado tiene en medio de un mundo tan relativista, tan disgregado, tan desdibujado, y en donde nuestra cultura también, y sin caer en alarmismo, está también siendo acosada en diferentes frentes desde hace mucho tiempo. Eso como primera reflexión que me trae este documento, estimado Alejandro. Muchas gracias, Pedro. Andrés Marín. Tengo una pregunta para John, porque uno de los conceptos más importantes que siempre habla no solamente la iglesia, sino distintas posturas filosóficas, es el concepto de dignidad humana, que además es un concepto, y corrígeme John si no es así, puramente cristiano, o sea, es una concepción cristiana. La dignidad humana es un concepto del cristianismo y también, por ende, del catolicismo. Por ende, John, si nos pudieras comentar acerca de la importancia de este concepto, pero no solamente a nivel teórico, sino también inserto en nuestra realidad actual, en lo que vemos en el día a día respecto a los mismos temas que se habla en este documento acerca, por ejemplo, de cambio de sexo, de aborto, entre otros temas valóricos que están en discusión y en choque entre miradas distintas. Sí, muchas gracias, Andrés. Veo que usted ya bajó con la pregunta de profundis. Vamos a la esencia del programa. Efectivamente, el concepto de dignidad humana no es un invento del cristianismo, ¿no? Este tema viene muy anticipadamente en la historia. Nos tenemos que reportar muchísimos miles de años porque afortunadamente para la humanidad existieron los griegos. ¿Ya? Los griegos diseñaron un concepto filosófico de pensamiento y llegaron a una disquisición extraordinaria, muy significativa, que han pasado miles de años y nadie ha sido capaz de superarla, ni inventar nada mejor, ni interpretar nada mejor, en forma más perfecta la naturaleza, y que es la realidad del ser, es decir, aquella esencia natural que hace que la persona sea, la realidad del ser, es decir, la naturaleza de cada persona como un ser individual, singular, particular e irrepetible, es decir, de naturaleza única. Ya los grandes griegos, los filósofos griegos, Aristóteles, Sócrates y Platón, sostenían efectivamente esta capacidad natural que tiene el ser a través de la razón para descubrir y conocerse a sí mismo. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces, esta extraordinaria capacidad de pensamiento filosófico profundo, ontológico, antropológico, nos regresa al punto original de la naturaleza del ser. Y serán los filósofos griegos, y después será Roma, con su invento extraordinario político del derecho cultural y social, quienes vayan a ser las piezas fundantes de la cultura occidental. Entonces, respecto de tu pregunta, efectivamente el cristianismo lo que viene a hacer es perfeccionar con la realidad trascendente del ser y le agrega el elemento llamado la vida eterna, pero confirma a la vez el concepto de alma inmortal que ya lo habían deducido los griegos. Es decir, imagínense la capacidad intelectual y de pensamiento filosófico y lógico estructurar el pensamiento humano. Miles de años antes de la presencia de Cristo, ya se hablaba de naturaleza humana individual, de la realidad del ser, y se hablaba del alma inmortal.
Esto es una cosa fantástica, increíble, llega a ser hasta emocionante. Lo que el cristianismo viene a hacer es a darle el verdadero sentido de la redención de esa naturaleza caída de la persona humana y lo levanta a una condición sobrenatural y trascendente. ¿Y quiénes están aquí? Andrés, Pedro y Alejandro. A Aristóteles lo cristianizó Santo Tomás y a Platón lo cristianizó San Agustín. Por eso nuestra cultura occidental es aristotélico-tomista. Es decir, la presencia de los filósofos griegos, Roma, España, la Nueva España, Hispanoamérica, nuestra región, efectivamente es el nuevo concepto de la creación de un mundo bajo el parámetro y el pensamiento de Occidente. Y el cristianismo vino a sacralizar, vino a consagrar la posibilidad de la existencia humana en la redención anterior, la redención presente y futura, la vida eterna. Por lo tanto, el cristianismo es efectivamente el elemento más significativo. Nadie en nuestro espacio y tiempo, ni el de ahora, ni el de antes, ni después, va a poder cambiar. ¿Qué cosa? Los cimientos naturales. Porque existe, como dice Santo Tomás, una realidad esencial que se llama la ley natural. Existe una dignidad que está consagrada en la propia naturaleza humana. Por el solo hecho de existir, la vida, por el solo hecho de existir, alcanzamos una dimensión trascendente y de dignidad. Por lo tanto, cada vez que nace alguien en esta existencia, no existió otro antes, no existe ahora, ni se va a repetir nunca. Y esto es contingente científico, dato duro. Las huellas digitales que están en nuestras manos y también en la planta de los pies. Esas huellas digitales que cada persona tiene nunca existieron antes, no se repiten ahora ni se van a repetir jamás. Ese sello indeleble, esa característica biológica, palpable, visible, que se conoce a través de los sentidos, nada puede entrar al entendimiento si antes no ha pasado por los sentidos, es una muestra inequívoca de que en cada persona se agota el talento natural de la creación. Es decir, cuando el creador pensó en mí, rompió el molde. No existe otro. Otro dato genético, el ADN, que es una combinación perfecta. Una combinación perfecta, no repetible, indeleble, que da cuenta específicamente de la diferencia. Es decir, la diversidad está en el origen. La diversidad está en el principio natural. Todos somos iguales, pero a la vez somos todos distintos. Entonces, ¿por qué la Iglesia, querido Andrés, en este documento y en muchos más, enfrenta estos temas? El aborto. No solamente tú estás atacando o eliminando una vida, estás eliminando a la vez la riqueza milenaria de toda la combinación genética de cientos de generaciones, de cientos de combinaciones, de cientos de aportes. Hay un testimonio, Andrés, estimado Alejandro y don Pedro, cuando la madre de Andrea Bocelli estaba embarazada, el ginecólogo le detectó un elemento que complicaba el embarazo y le sugirió que abortara. La madre, una mujer creyente y católica, prefirió no optar por una vida ni por la otra, sino que optar por las vidas, porque son dos vidas distintas. Si esa madre hubiera abortado, nos habrían privado, efectivamente, de uno de los talentos más trascendentes y maravillosos de la música actual. Mismo ejemplo con Ronaldo, que supuestamente venía con alguna dificultad física, y le sugirieron a su madre abortar. Pues la madre no lo hizo, optó por la vida. ¿Quién podría discutir ese talento en el deporte, en el fútbol? Quizás uno de los hombres más talentosos que ha tenido el siglo, en el deporte, en la música,
en el arte. Por eso, atentar contra una vida es atentar contra toda la humanidad. La posibilidad que tiene el Creador de dotar a la humanidad de un aporte indiscutible. Y con esto finalizo. Lo que cada uno deja de hacer, nadie lo podrá hacer por ti, porque es tu talento, tu diferencia, tu capacidad, tu sello personal, que está inscrito en tu propia naturaleza. Por eso atentar contra la vida y la existencia de la dignidad humana, del momento mismo de la concepción, es atentar contra la posibilidad de que tengamos el mejor genio en la ciencia, el mejor músico o el mejor deportista. Por eso la Iglesia apunta a que la vida se defiende del momento mismo de la concepción. Otra cosa es que si la naturaleza impide la existencia de la vida, pero eso ya es un factor natural, de no intervención por parte del hombre. El hombre no tiene el control sobre la existencia, porque la naturaleza humana tiene una especie de autonomía que solo se reporta al Creador. En eso nos jugamos los grandes valores que están puestos en este documento. Andrés. Muchas gracias, John. Yo habitualmente en los programas hago mis comentarios entre medio de una intervención y otra, pero a veces creo que es mejor callar y dejar que nuestros invitados, que están inspirados, puedan hacer sus comentarios. Pedro, yo estoy seguro que tú tienes algo más que decir sobre esta gran exposición que ha hecho John. Sí, de todas maneras. A algo aludía a eso, que la iglesia nos transporta quizás a esos primeros milenios donde emerge en medio de una cultura valiosa, pero también bastante barbárica, e ilumina con amor, con fraternidad, con dignidad la vida humana, de esclavos, de gobernantes bastante violentos, de cristianos que eran sacrificados, no se olviden, en el Coliseo Romano. En definitiva, recupera un rol de liderazgo que había estado acallado y había sido vapuleado, como planteada también con mucha anterioridad. Y bueno, por razones de contingencia también había un silencio, como tú decías, que se había hecho sentir. Yo se lo quiero agregar además que a la base de todo lo que ha planteado John hay un dilema que está plasmado también en antiguos mitos respecto también a un deseo de poder y de ansia del hombre por gobernar y erigirse también en una deidad. Y lo que estamos viendo cuando detrás de un embarazo hay un pronunciamiento de abortar, tiene que ver con algo de eso, tiene que ver con determinar y decidir quién vive o quién muere, que ya no es una voluntad divina, ya tú no te vinculas con un creador, eres una especie más prescindible o no, dependiendo de tus cualidades físicas, de adaptación, de tu color, o de tu condición social. Entonces entramos a ver una mirada en donde el ser humano en definitiva se erige también con una autoridad y una potestad total de control de la vida, en ese caso, pero también en el caso pasando más concreto a los cambios de sexo, estamos viendo también otra forma de erigirse en dioses y en determinar y definir quién quiere ser qué cosa. E involucrando a niños en edades tempranas en decisiones que no se debiesen tomar o decidir sin un discernimiento muy profundo y cabal, arrastrando e impulsando movimientos que coaccionan muchas veces a familias enteras a no manifestarse y a orientar en definitiva nuevamente la decisión en el ser humano, en el hombre, y no respetando esa dignidad y esa condición peculiar y natural que tiene al nacer. En definitiva, estamos viendo una nueva forma y una nueva modalidad de manipulación que está representada en un sinnúmero de mitos, de historias populares, en donde una y otra vez lo que vemos que al final de esos días es el fracaso, es la decepción, y es el abrumamiento del ser humano en su intento de erigirse con Dios, como Dios. Hay historias tan básicas como las que hablaba John desde el pecado original, de esta búsqueda de un saber superior a Dios, del principio en el Génesis,
están las narrativas judías, la creación del golem, está en la mitología griega la aspiración a volar de Ícaro y Dédalo. En definitiva, siempre hay un téngase presente que el ser humano tiende a omitir. Y que, bueno, yendo a otro punto, llega a sueños aspiracionales de crear incluso un cielo, de transmigrar conciencia una vez muertos y gobernar en una suerte de espacio cibernético las conciencias una vez muertos sus cuerpos. O sea, estamos hablando de un mundo que se ha dejado influenciar mucho por la tecnología, por el avance de la inteligencia artificial, por el conocimiento neurológico, pero que en definitiva también ha desdibujado y entra en colisión con esta dignidad esencial, toda vez que el ser humano tiende a ser maleable, manipulable, decodificable, y se pueden construir miles de copias, como es la opción de una clonación. Y por lo tanto esa peculiaridad y esa particularidad también se vería alterada, que es lo que plantea John. En definitiva, estamos ante un debate no menor, ante una postura, yo creo que marca un punto de quiebre con lo que estamos viendo hasta el día de hoy, y vamos a ver ahora cómo también reacciona la comunidad y la sociedad, porque hasta ahora nuestra sociedad también ha estado bastante silente y arrastrada por este caudal del modernismo, postmodernismo, sin referentes, casi sin referentes. Muchas gracias, Pedro. Entremos justamente a temas más específicos. Pedro acaba de mencionar un tema que ha sido muy polémico, que durante mucho tiempo se consideró un verdadero derecho, en este caso de menores, y luego también de adultos, de poder decidir cuál es su identidad de género o la teoría de género. eh, Entran los psicólogos, entran los científicos a hablar de la disforia, que serían casos de disforia de género, situaciones donde solamente hay que esperar un poco de tiempo para que se aclare un poco psicológicamente el individuo y no pase con eso. Sin embargo, algunos psicólogos no, había que llevar adelante un cambio de sexo, incluso de carácter quirúrgico. Y este documento del Vaticano dice que hay que tener cuidado con esta teoría de género. Y ya aparecen hoy día casos, especialmente en España, en los países europeos, que son sistemas más avanzados en esto, de gente que se ha arrepentido de esas operaciones. ¿Cuál es tu opinión, John, a la luz del documento que ha publicado el Vaticano y de la realidad que estamos viviendo, del efecto que está teniendo este tipo de ideas? Teoría de género, o también el tema de la maternidad subrogada, que en algunas legislaciones se está prohibiendo. Por ejemplo, el caso de Italia, con Giorgia Meloni, simplemente hoy día no se puede arrendar un vientre para tener un bebé, cuestión que en algunos lugares es bastante común. Yo, por favor. Sí, muchas gracias. Yo primero que nada quiero adherir plenamente al análisis y reflexión que hizo don Pedro. Lo comparto en su totalidad. Creo que estamos en una clase de bioética filosófica y antropológica del mayor nivel. Este programa aún es tiempo, tiene una razón de ser, esto es como un anuncio medio profético, porque aún estamos tiempo de que la gente vuelva a lo razonable, ¿me entiende? Al lugar cuerdo. Don Pedro hacía alusión a esta tentativa, esta tentación, esta ambición soberbia del ser humano de manipularlo todo, de cambiarlo todo, de transformarlo todo. Y no puede cambiar nada, porque la naturaleza no se puede cambiar. La naturaleza tiene una línea de conducción naturalmente original que no cambia su esencia. O sea, si yo cambio una silla y le pongo una configuración distinta, ya no es silla, se va a transformar en mesa, será un retablo, un cuadro, pero no es silla, ¿me entiendes? Si ese ejemplo tan pedestre de una cosa contingente, visual, física, accesoria, piensen ustedes lo que significa la manipulación de la propia naturaleza humana. Esta cosa tan contingente, que va a haber un problema aquí jurídico importante, porque un señor que tiene 80 años se percibe un niño de 5. Bueno, hay legislaciones en el mundo progresistas, porque hay un sector ideológico en el mundo que le encanta esto, ¿no? Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, mientras más confundamos al contingente y a la población, mayor capacidad de manipulación.
Curiosamente, ellos no se autodefinen, ni se autoinmolan, ni se autotransforman, los ideólogos de esto, ¿no? Sino que más bien experimentan con la sociedad. Yo creo que ahí don Pedro nos podría dar una especie de acompañamiento intelectual, que las personas a mayor debilidad psicológica y espiritual y doctrinal y de conciencia caen efectivamente en esto, pero como ovejas al matadero, porque ahí el espacio para poder experimentar es horroroso. Aquí hay una cosa que está en juego entre el derecho natural, Alejandro, y el derecho positivo. Derecho natural lo están sacando de las facultades, de las universidades y de la contingencia política, porque sostienen que no sería capaz de interpretar las necesidades que hoy día tenemos. Sin embargo, tenemos ejemplos desastrosos del derecho positivo. Por ejemplo, la contingencia puntual y categórica que a través de la votación democrática un régimen se instaló en Alemania en un momento determinado de la historia. Y fue a través del derecho positivo que se llegó a la determinación que habían ciertos tipos de sujetos que no eran personas, que no tenían dignidad y que había que armar una especie de solución final para eliminarlo. Esa eliminación de millones de seres humanos es fruto de la contingencia del derecho positivo. Ahí se saltó groseramente el derecho natural. Hoy día también, Alejandro, y frente a tu pregunta, esta manipulación del género está siendo un tema que se trabaja en todas partes. Hoy día, fruto de mis intereses académicos, me llegó una invitación de la Organización Iberoamericana de Fuerzas Armadas, de los Ministerios de Defensa de nuestra región. Tema a tratar, la perspectiva de género. Ya tendremos en las unidades militares este tema tratándose en forma grosera y extrema. Pero claro, lo tratan como una forma de debilitar las instituciones de las Fuerzas Armadas, no como una forma de integración, no como una forma de validación de la opción distinta de cada persona que puede tener efectivamente, porque ya empieza a pesar mucho más la contratación en ciertos lugares de poder político, económico y social, depende del género para poder los cupos, una especie de discriminación positiva. Es decir, te contratan o llegas a un espacio de poder no por tus capacidades intelectuales, profesionales, sino por el género. Ya estamos en esa línea de desarrollo en nuestros territorios, en nuestros países. Ya estamos en eso. Entonces, la Iglesia a través de este documento no hace otra cosa más que alertar, definir, defender y hacer que la gente, como dice el programa, regrese al estado original y natural. Porque el género, esta vuelta experimental que estamos haciendo como sociedad, nos va a llevar a un fracaso rotundo y fatal. Y después que las sociedades ideológicas experimentan, los abandonan y ya no siguen con ellos. Vendrá después otro experimento. Y para eso se prestan los organismos internacionales que son muy ingeniosos para diseñar todas estas políticas de género en el mundo y tratar de permear todas las instituciones, porque en el fondo lo que quieren no solamente es destruir la naturaleza original de la persona humana y su dignidad, sino también el sentido de nación. Porque a falta de nación, bajamos los límites de las fronteras y entonces los conceptos empresariales e ideológicos transnacionales son los que empiezan a ganar espacio y terreno. Baja la identidad del pueblo, baja la identidad de la nación, baja el concepto de la identidad personal y su dignidad, y es el espacio preciso, perfecto para sembrar todo tipo de distorsiones. Por eso, la Iglesia sabiamente regresa a esto y frena esta corriente violenta que no solamente quiere atentar contra la naturaleza humana, sino también contra los conceptos de familia, la sociedad, la nación, que tanto daño nos está haciendo.
El drama, estimado Alejandro, los efectos de la crisis social, política y económica no son otra cosa que la crisis natural del ser. Y todas estas ideologías, como bien sostenía don Pedro, que han ido infectando la sociedad en una especie permanente de transformación. ¿Para qué? Para no sostener nada, porque es eliminar lo que ha sustentado durante miles de años la existencia de la persona humana para proponer la nada. Ante la propuesta de la nada, es fácil ir manipulando. En el fondo, estas ideologías son esencialmente espacios de manipulación, de distorsión, de cercenar, de destruir, de minar la dignidad de la persona humana. Y, desgraciadamente, se financian con nuestros impuestos. Porque todos estos organismos internacionales no tienen de dónde producir factores económicos. Los financiamos nosotros con nuestros impuestos. Ciudadanos inocentes, nunca consultados, que financiamos estos organismos para destruir nuestras propias sociedades. Qué situación más paradojal y errática respecto a la sociedad política. Y ahí están los organismos internacionales que dictaminan políticas no solamente sanitarias, políticas educacionales, sociales, de transformación de las constituciones políticas de cada país. Y siempre están muy interesados en financiar todos los procesos de cambio. Ellos siempre están por el cambio, pero los que nunca cambian son ellos, a diferencia de las víctimas que somos nosotros. Eso, Alejandro. Muchas gracias, John. Estoy hoy día conversando con John Campos Benavides, abogado, doctor por la Universidad del País Vasco, diplomado en teología y profesor visitante de la Universidad Pontificia de Salamanca. Nos acompaña también el psicólogo y trabajador social Pedro Iturrieta Vergara. Y en la producción periodística está el periodista Andrés Marín Zúñiga. En el capítulo 8 del Aún es Tiempo, temporada 2024, correspondiente al martes 23 de abril de 2024. Este programa y todos los programas del Aún es Tiempo se transmiten a través del canal de YouTube de Aún es Tiempo, ahora también a través del Facebook Aún es Tiempo Comunicaciones. Ustedes pueden ver todos los capítulos ya transmitidos de esta temporada a través de la nueva página en Facebook Aún es Tiempo Comunicaciones. Ahí están todos los capítulos. Y también semanalmente nos transmite la radio Sensación en el 96.5 de la frecuencia modulada, que llega obviamente a través de la señal por internet a todo el mundo y a través de la señal por aire a las localidades de Matanza, Santo Domingo y San Antonio. Radio Sensación 96.5 de frecuencia modulada. Y en televisión estamos también en la aplicación Zapping a través del programa Hoy TV. Y por supuesto, también están todos los programas alojados en la página www.estudiociudadano.cl. Andrés Marín, te devuelvo la palabra a ti para que reconduzcas esta conversación. Sí, justo con la intervención de John y todo lo que íbamos conversando, con los comentarios de Pedro, se me venía a la mente la pregunta, ¿por qué creen ustedes que existe una élite a nivel mundial que está tan empeñada en la difusión de estas teorías postmodernistas que van acompañadas por agendas políticas que hoy en día son tan potentes a nivel mundial, pero por sobre todo en Estados Unidos y en Canadá? Le hago esta pregunta porque todas estas teorías hace 15 años habrían sido un disparate para el sentido común de la mayoría. Sin embargo, en los últimos 10 años, y con mayor intensidad los últimos 5, diría yo, hemos tenido como un bombardeo, que no es solamente de grupos políticos, sino también vemos a grandes marcas, vemos a grandes empresas que se han sumado y que adhieren partido, a lo mejor por un tema estratégico, por un tema comercial, o quizás porque están relacionados
comercialmente con algunos grupos de interés. Y en ese sentido va mi pregunta y también lo dejo como reflexión. ¿No será que quizás nos quieren llevar a una superación del ser humano como lo conocemos? Y para eso quizás necesitan deconstruir toda la racionalidad que hemos establecido como sociedad hasta el día de hoy. Dejo abierta esta hipótesis y esta pregunta para todo el panel, incluido tú, Alejandro, porque me gustaría también saber tu opinión. Oye, le paso el micrófono a Pedro para que escuche un poquito de ahí. Yo voy también a decir alguna cosita. Ya. A ver, respecto a la aspiración de ir más allá del ser humano, sí, de todas maneras, hay texto, hay documentación de toda esta perspectiva, de alguna manera, de crear humanos cyborg o con intervencionismo tecnológico de diferente índole y superar definitivamente la tradicional construcción familiar. Es decir, cuando vemos también la disminución brutal de la tasa de natalidad, no solamente es el control de los nacimientos, es también la separación del orden natural de la procreación, de la familia. Lo que estamos viendo es una gradualidad de un proceso, es la aceptación, es la asimilación por habituación en términos de un proceso que tiene un destino que no hay que ser muy imaginativo para entenderlo cuando uno ve la capacidad de la opción de los vientres de alquiler, cuando uno ve que hay inclusive tecnología comprometida a poder, no hoy día, pero que está en proceso de ideación de poder generar inclusive procesos similares a los embarazos, pero sin necesidad de la mediación de una mujer. Hay que investigar un poco más, hay que tener la vista un poquito más abierta, hay que observar las señales, los libros. Creo que hay un pensador israelí que es Harari, que lo plantea, 21 lecciones para el siglo XXI. Creo que un acápite de él habla de esta superación de la humanidad como la conocemos. Entonces, eh, está, digamos, el planteamiento, está explicitado, está señalado en documentaciones diversas, en investigaciones, en la propuesta ideológica también. Eh, lo que no hemos visto es una defensa o es una postura de aquellos que, como plantea bien John, siguen un camino del orden natural, respetan la dignidad humana o a lo menos adscriben a una idea más tradicional, si quisiéramos no ser tan rupturistas, una idea más tradicional de lo que es el tema de la familia, de la humanidad. Eso derechamente no ha existido hasta ahora. Segundo, obviamente que hay una mirada también a una tendencia general que ha ido en pro de una globalización, pero eso también es relativamente de vieja data, ya estoy hablando más de 15 años, 20 años, la globalización es la gran apuesta, y la globalización significa ni más ni menos lo que John nos plantea con claridad, él es borrar, desdibujar el mapa de la identidad nacional de los estados por un gran estado que en definitiva con redes comerciales, de influencia financiera, de poderes militares, políticos, va a administrar este mundo. En definitiva, sobre eso también hay documentación, hay informes bastante detallados y hay una tendencia cada vez más significativa. Uno lo observa, por ejemplo, los tratados internacionales adscritos a la ONU tienen valor legal para aquellos países firmantes. Entonces no hay que tampoco tener mucha capacidad de análisis ni ser muy perspicaz para darse cuenta que cada día vamos caminando a paso lento, pero a paso seguro, a articular un Estado global que va a estar regido por leyes que ya son firmadas voluntariamente por los países. Acuérdense todo el debate que hubo de Escazú, por ejemplo. Era un tratado, pero ese tratado, una vez firmado, adscribe a valor legal. Hay tratados comerciales, hay tratados de diferentes índoles laborales. En definitiva, todo indica que de no haber algo distinto, vamos encaminados a una articulación que alguien podría pensar que no es mala, no necesariamente va a ser mala, pero si va a estar sometido bajo un Estado global, yo me cuestionaría quiénes van a mandar al final y qué rol vamos a tener. Ahora, en este mismo libro, 21
21 lecciones para el siglo XXI, también hay una cápita que plantea Harari, donde indica que va a haber una parte del mundo que derechamente no va a tener nada que hacer, no va a tener nada que hacer en este mundo tecnológico del cual estamos hablando. Y a esa gente hay que literalmente crearle una suerte de bono para subvencionarlos porque vivan. Es decir, una suerte de esclavos de siervos de la gleba modernos. Entonces, hay mucho que se ha estado diciendo, que se ha estado debatiendo, y parece que nosotros hemos estado mirando por la ventana, más preocupados de los matinales, y se han tomado decisiones drásticas, radicales. El tema de las cuotas que también plantea John. Hoy día ya no es el mérito. Usted puede ser un excelente médico, pero si acá el hospital dice que requiere cuota de mujeres por ley de género, usted los usuarios se van a perder tener un médico que los atienda. Estoy siendo burdo, pero puede ser, puede funcionar. Puede ser en otras áreas también un ingeniero o una ingeniera o viceversa. U otras derivadas de los géneros que hoy día también se debaten. Entonces, ahí, bueno, ahí Alejandro está planteando de esta contracultura que se está viviendo ahora en Estados Unidos, también con el aborto, pero que son los primeros brotes, los primeros atisbos de esta manifestación más concreta, que es lo que estamos viendo hoy día frente a esta verdadera andanada cultural a la cual hemos sido sometidos. Muchas gracias, Pedro. Precisamente cuando uno se pone a pensar un poco lo que está pasando, le da un poquito de angustia, pero por eso que, por lo menos desde Estudio Ciudadano, yo estoy siempre tratando de destacar aquellas noticias que dan algún nivel de esperanza para una real igualdad y no una verdadera discriminación positiva, que a veces es negativa para otros demás, como este caso que lo voy a volver a poner en pantalla, que nos sorprendió. Esto fue el año pasado, donde la Corte Suprema de Estados Unidos puso fin a discriminación positiva en las universidades. Los jueces consideraron, esto es una noticia de junio de 2023, que se viola la garantía de igualdad de protección de la Constitución. En el cuerpo de la nota, en este caso tomada de Infobae, dice que la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que los programas de admisión en Harvard, la prestigiosa universidad, y la Universidad de Carolina del Norte, que se basan en parte en consideraciones raciales, violan la garantía de igualdad de protección de la Constitución. Un fallo histórico que forzará un cambio dramático en la forma en que las universidades públicas y privadas de la nación seleccionan a sus estudiantes. Y yo ya mencioné en antes el caso también de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que ha impulsado una normativa que pretende que se convierta en delito universal la penalización del vientre de alquiler, incluso cuando esto ocurre en el extranjero. La nota tomada de BioBio dice que los partidos de la oposición en este momento del gobierno de Italia, como el Socialdemócrata, Partido Demócrata, o el populista Movimiento 5 Estrellas, han votado en contra de esta norma, de este proyecto, alegando que el proyecto es contrario a la Constitución y no tiene en cuenta a los niños, entre otras razones para justificar la práctica del vientre de alquilar. El Parlamento italiano dio el primer paso para penalizar la práctica de la paternidad subrogada en el extranjero, más conocido como vientre de alquiler. Todo lo anterior ocurre para enmendar un proyecto de ley propuesto por la coalición de derechas que gobierna el país desde octubre del año pasado. La Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados aprobó una serie de enmiendas a un proyecto de ley aprobado por el gobierno de la derechista Giorgia Meloni en febrero y que busca hacer de esta práctica un delito universal. La maternidad subrogada es delito en Italia por una ley del año 2004 que castiga con penas de cárcel de hasta 2 años y multas de hasta 1 millón de euros a quien, en cualquier modo, realice, organice o patrocine la comercialización de gametos o embriones. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley quiere penalizar a quienes recurran a esta práctica reproductiva también fuera de las fronteras italianas. John Campos, ¿qué te parece esta contraofensiva, podríamos llamar, de distintos entes como la Corte Suprema Norteamericana o el gobierno de Giorgia Meloni, que están tratando de buscar un equilibrio en esta situación a la cual nos ha llevado un progresismo, parece que llevado muy a ultranza?
Bueno, este concepto que le llamamos progresismo, en la práctica es un retroceso, porque hay un sector ideológico que es experto en conceptos y en distorsión del significado del concepto. Entonces, acá el ser progresista es estar como a la par con estos temas, ¿ya? Pero en el fondo todos nos damos cuenta que naturalmente es un retroceso. En cambio, a los que no creemos en ese, entre comillas, progresismo, nos llaman conservadores. Y entonces el concepto es que el conservador es como que no avanza, como que no está abierto a las contingencias y a los cambios. En cambio, el verdadero Conservadores, John, disculpa conservador, que te interrumpa. Conservadores y más que eso, ultraderechistas. Yo estaba leyendo acá la nota de Bio y me salté el concepto de ultraderechista porque lo encuentro que a veces es bastante abusivo, porque alguien tiene una postura un poco más conservadora, lo acusan de ultraderechista. Solamente quería hacer ese sí, comentario. no, estamos de acuerdo. Bueno, aquí también hay una responsabilidad también de los medios de comunicación, y en este caso hay medios de comunicación que tienen una buena aceptación ciudadana, pero que están condenados por violar las garantías fundamentales por un fallo de la Corte Suprema. En un país decente, ese medio de comunicación lo habrían cerrado, pero aquí tiene espacio, cobertura y credibilidad. Han violado una garantía fundamental, y las garantías fundamentales son los derechos humanos. En Chile hay un medio de comunicación nacional que ha violado los derechos humanos, las garantías fundamentales, por un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, el tribunal más alto de la República. Y ahí está pontificando con credibilidad absoluta. Bueno, solo en Chile se dan ¿Cuál ese medio tipo de es, cosas. John? A ver si Voy a tengo un poco perdido. reservar el nombre en este momento porque hay un litigio por medio, entonces no quiero que me citen nuevamente respecto del tema. ¿Alguna pista como Pero para...? sí, pero hay radios que se creen con el monopolio de la verdad. A buen entendedor, pocas palabras. Ya, Bueno, ya, voy ya. a volver a tu Sí. pregunta, Alejandro, a propósito de lo que decía Pedro, muy bien, don Pedro, sobre este estado global que se está instaurando en el espacio. Y no es otra cosa que debilitar a las naciones, porque las naciones es el conjunto diverso del aporte individual de cada persona en un territorio determinado. Entonces, cuando yo ataco a la nación, ataco el conjunto espiritual que se llama la familia. Y la familia tiene un núcleo fundamental que parte de la persona humana y sus intereses. Entonces, claro que hay intereses globales, comerciales, políticos y económicos. ¿Por qué atacan a la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica presenta un plan de estructura dada por el mensaje de Cristo, del Evangelio, en que el plan de salvación, si bien es cierto, es dentro de la comunidad, pero tu presencia frente a la respuesta de Dios es personal e individual. Nuevamente, volvemos a la naturaleza del ser. Es decir, tu respuesta frente a lo eterno es un encuentro personal. Esta es una creencia personal, no colectiva. Es una creencia de aceptación individual de tu propia experiencia natural frente a lo eterno, trascendente y definitivo. Y la Iglesia permanece con ese mensaje indeleble durante 2000 años. Por eso el progresismo ataca a la Iglesia Católica. Desafortunadamente, como decía Pablo VI y otros más anteriores pontífices, la Iglesia Católica, su jerarquía, también se le ha filtrado, ¿no es cierto?, el humito del mal, del demonio y del infierno por las grietas que la Iglesia tiene. Y entonces hemos tenido conceptos progresistas en la historia como la teología de la liberación. Nada nada más errado que ese concepto sobreabundante, teología de la liberación. La teología es liberación, pues. Entonces, la abundancia por sobre la abundancia y una lectura marxista de la historia que causó tanto daño en Hispanoamérica o en América Latina, como dicen los progresistas, ¿ya? Yo le llamo Hispanoamérica porque esto fue España, ¿ya? Éramos España, fuimos España, la nueva España. Bien, estos conceptos progresistas que están desafortunadamente desatados en la sociedad están dando resultados concretos. Chile, 2 procesos constitucionales fallidos, con un gasto enorme,
y en donde se pone en cuestionamiento la democracia. Yo no sé si en Chile exista democracia, aquí hay partitocracia. Yo creo que hay una debilidad de la democracia, y es evidente que una persona, por vestirse como la tía Pikachu, un mono barato, estúpido, gane una elección para ir a reformar o una propuesta de la ley más importante de la República. U otro señor que, vendiendo la imagen de una enfermedad tan cruel y dolorosa como el cáncer, gane una elección. Bueno, ellos dos son ejemplos ciertos del progresismo, son ejemplos ciertos de una izquierda miserable, ruin, populista, ignorante, que abusa de todos estos conceptos. Si la gente es capaz de votar a través del voto voluntario, supuestamente informado, en este caso el voto obligatorio, de dos personajes que van a proponer una carta fundamental, la ley de la República más importante, que no solamente rige el destino orgánico de un país, sino que cambia la cultura que está detrás. Piensa en la podredumbre que existe o los peligros a los cuales nos enfrentamos. Afortunadamente, Alejandro, Pedro y Andrés, afortunadamente, aún es tiempo, la gente reaccionó. Y entonces la derrota fue, pero grotesca, sideral para el progresismo. Nunca había votado tanta gente, por una razón muy sencilla, porque a pesar de este esfuerzo desenfrenado que hacen estas corrientes progresistas, existe un grado de racionalidad. Por mucho que te presenten los circos, la gente sabe quién efectivamente guasquea el león y quién es el tigre. Y la gente salió en masa a votar para rechazar ese concepto que destruía la nación, el concepto de familia y la identidad personal, y ponía en grave riesgo, por ejemplo, el sistema de justicia, eliminando el poder judicial y creando los sistemas de justicia. Entonces, no obstante con eso, inventaron otro proceso más, no sé de dónde, y nos llevaron nuevamente otra vez a ese plano. Y ahí voy a responder lo de Andrés. Mayoritariamente la población votó por una opción política determinada, pero cayeron en la tentación, en vez de proponer y representar a la mayoría que había votado por ellos, en la tentación de entrar en la jugarreta política, haciéndole gesto al otro lado político de la historia. Fatal. El drama de Chile, y respondo a Andrés su pregunta, no es falta ni de convicción, ni de principio, ni de valores. Es falta de representatividad real. Hay gente que cree que negociando con el mal va a lograr algún beneficio. Eso nunca ha resultado en nuestra historia. Aquí lo que faltan son liderazgos de verdad, con convicción, que efectivamente representen a la ciudadanía, representen los intereses de la nación, no los intereses del extranjero o globalista, de organismos internacionales que lo estamos financiando nosotros, pero que ningún chileno ha votado por ellos. Fijan políticas públicas, económicas, sanitarias, de género, de cupos. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y quién votó por esos señores que están allá en Europa o en otros países? ¿Quién ha votado por ellos? ¿Quién los eligió? ¿Por qué nos tienen que determinar a nosotros las políticas internas? ¿Por qué los tenemos que seguir financiando? ¿Representan realmente el sentir nacional? ¿Quiénes son? ¿Quién los manda? ¿A quién les rinden pleitesía? Tenemos varias preguntas de fondo que nos tenemos que contestar. Y es que desafortunadamente, cada vez que vamos a una elección, y yo con esto comparto con la pregunta que hace Andrés, elegimos un determinado espacio político y terminan transando con los señores que están al frente. Fatal. Por eso nunca vamos a ser realmente un poder de verdad. Lo que ha hecho esta señora en Italia, ¿qué es lo que ha hecho ella hoy día? Efectivamente, representar a los que votaron por ella. Aquí hubo un partido político que arrasó en el último proceso constitucional. Sacó la mayoría. ¿Y cuál fue el resultado? Entregarse al adversario a la vereda del frente. Debut y despedida. Se acabó. Esa es la triste realidad.
Muchas gracias, John. Y yo también tengo que dar la despedida de este capítulo tan interesante que hemos realizado con John Campos Benavides, abogado, doctor por la Universidad del País Vasco, diplomado en teología, profesor visitante de la Universidad Pontificia de Salamanca, para conversar sobre este documento tan interesante que no hemos logrado terminar de desarrollar, pero creo que con este programa algo hemos entregado para que la gente se interese por estas materias, el documento denominado Dignitas Infinita sobre la dignidad humana. Capítulo 8, correspondiente al martes 23 de abril de 2024, donde también nos ha acompañado el psicólogo y trabajador social Pedro Iturrieta Vergara, siempre con sus aportes y sus reflexiones también muy adecuadas. Pedro es un panelista estable del Ciudadanos en Línea, de Estudio Ciudadano, programa también al que voy a invitar a John próximamente, así que ahí vamos a coordinarnos con él. Agradecer a ambos, a John, a Pedro, su participación y por supuesto también al periodista Andrés Marín Zúñiga, quien es el productor periodístico, el que prepara los contenidos, hace las coordinaciones para que nos podamos juntar cada semana en este programa. De esta manera estamos terminando el capítulo 8 de Aún es Tiempo. Aún es tiempo para reflexionar, para meditar y para reencontrarnos, Dios mediante, la próxima semana. Tenemos el derecho de decir lo que queramos, pero siempre con respeto. Quedaste informado de los temas que marcan la pauta en nuestro país. Te dejamos invitado a nuestro próximo programa. Somos Aún es Tiempo, la voz ciudadana.